Hoy quiero discutir un tema de álgebra. Específicamente me quiero referir al triángulo de Pascal. Quiero mostrarte cómo se construye el triángulo de Pascal y luego lo vamos a aplicar al desarrollo de un binomio. Pero, ¿qué es el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal es un arreglo de números que, como su nombre indica, tiene una forma triangular y que vamos a construir de la siguiente manera. Vamos a escribir filas de números de tal forma que en cada fila vamos a escribir tantos números como el número de la fila. Es decir, la primera fila tendrá un número, la segunda tendrá 2 números, la tercera 3 números y así sucesivamente. Y la otra cosa que es importante tener en cuenta es que en cada fila el primero y el último número siempre será el número 1. Y los números intermedios de la fila se construirán sumando los números de la fila anterior. Esa es la forma de hacerlo. Veamos entonces. Vamos a escribir la primera fila. Por definición, la primera fila tendrá que ser un 1. Es el único número que aparece y como ya mencioné, el primero y el último número de cada fila es un 1. Entonces no hay otra opción. Tenemos un 1. La segunda fila tiene 2 números. Pero como el primer y el último número de la fila siempre es un 1, entonces la segunda fila también va a tener 2 números 1. La tercera fila tiene 3 números. Entonces el primero es un 1, el último es un 1 y nos falta el número que va en el centro. Ese número lo vamos a hallar sumando los números de la fila anterior, o sea, de la fila 2. 1 más 1, 2. Y tenemos entonces construida la tercera fila. La cuarta fila tiene 4 números, el primero y el último son 1, nos faltan 2 números que los vamos a hallar sumando los números de la fila 3. 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3 y tenemos construida la cuarta fila. Haremos lo mismo para la quinta fila, tenemos un 1 al inicio, 1 al final. Nos faltan ahora 3 números que vamos a hallar sumando los números de la cuarta fila. 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Y como ves, hemos construido un arreglo de números en forma triangular, que es justamente lo que llamamos el triángulo de Pascal. Una forma muy sencilla de construirse. Ahora, ¿qué significado tienen estos números que están ahí? Lo que es importante es que esos números que hay en cada una de las filas representan los coeficientes del desarrollo de un binomio. Veamos por ejemplo, si tenemos un binomio cualquiera, digamos tenemos a más b elevado a la n, es importante recordar que cuando tenemos un binomio elevado a una potencia y lo desarrollamos, el número de términos del desarrollo es igual a n más 1. Es decir, a más b a la n tiene n más 1 términos. Ese detalle siempre es importante tenerlo en cuenta. Veamos un ejemplo específico. Supongamos que tenemos a más b elevado al cuadrado. Ese es un binomio muy común en álgebra que seguramente has desarrollado muchas veces y te sabes perfectamente. Tú sabes que a más b al cuadrado es igual al primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si te das cuenta, ese binomio, como bien dijimos aquí arriba, tiene 3 términos. Veamos ahora los coeficientes, los números que aparecen en la tercera fila del triángulo de Pascal. El primer número es un 1, justamente el primer término tiene coeficiente 1. El segundo número es un 2. El segundo término tiene coeficiente 2, el tercer número es un 1, el tercer término aquí tiene coeficiente 1. O sea que la tercera fila del triángulo de Pascal nos da los coeficientes de un binomio elevado al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un binomio elevado al cubo. Ese es otro binomio que también con cierta frecuencia en álgebra se utiliza. Seguramente también recuerdas cómo se desarrolla. Es el primero elevado al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. Y fíjate en los coeficientes, 1, 3, 3, 1. Veamos la cuarta fila del triángulo de Pascal, justamente 1, 3, 3, 1. O sea que la cuarta fila
nos da los coeficientes de un binomio elevado al cubo. Bueno, probablemente dirás que elevar un binomio al cuadrado o elevar un binomio al cubo es algo que sabes hacer, que para eso no necesitas construir el triángulo de Pascal. La respuesta es sí, efectivamente así es. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si se te pide elevar a más b a la quinta? Bueno, ya ahí seguramente no es tan sencillo recordarse cómo son los coeficientes de un binomio elevado a la quinta. Pero justamente el triángulo de Pascal nos permite eso. Como a más b a la quinta tiene 6 términos, vamos entonces a construir la sexta fila del triángulo de Pascal. Entonces colocaríamos un 1 aquí, al inicio, un 1 al final, y nos faltan ahora 4 términos aquí que tenemos que construir, que lo vamos a hacer sumando los números de la quinta fila. 1 más 4 es 5, 4 más 6 es 10, 6 más 4 es 10, y 4 más 1 es 5. Y tenemos entonces construida la sexta fila del triángulo de Pascal, que nos da los coeficientes de un binomio elevado a la quinta potencia. En ese caso, a más b a la quinta sería el primero con coeficiente 1 elevado a la 5, más 5 veces el primero a la cuarta por el segundo, más 10 veces el primero al cubo por el segundo al cuadrado, más, colocamos aquí debajo, 10 veces nuevamente el primero al cuadrado por el segundo al cubo, más 5 veces el primero por el segundo a la cuarta, más el último elevado a la quinta. Los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5, 1, que corresponden justamente a los elementos que aparecen en la sexta fila del triángulo de Pascal. Como ves entonces, este concepto es un concepto que podemos encontrar en tu curso de álgebra, en libros como el Baldor, por ejemplo. Es un arreglo de números que se construye de una manera muy fácil, pero que tiene una aplicación muy interesante, porque cada fila corresponde justamente a los coeficientes del desarrollo de un binomio elevado a una cierta potencia. Espero, por tanto, que te haya quedado claro lo que es el triángulo de Pascal, cómo se construye y, sobre todo, lo interesante de su aplicación en el desarrollo de un binomio.